En Chile mueren prematuramente aproximadamente 4.200 personas. ¿Sabe por qué? Producto de la contaminación, de la polución. Bueno, la contaminación ambiental alcanzó más bien niveles preocupantes en el sur de nuestro país. En Temuco y Padre de las Casas, muy cercanos allí en la Araucanía, tuvieron emergencia y en otras 6 ciudades se decretó preemergencia. Solo el 7% de los hogares de Santiago tienen calefacción a leña, lo que es equivalente a 1000 canchas de fútbol en madera. Además, el 30% del material particulado fino es producto de esta fuente, la que si se prohibiera, según las autoridades, podría evitar la muerte de 900 personas al año. La contaminación tiene que ver, es un problema de naturaleza multifactorial. Es decir, lo primero que habría que señalar, eso tiene que ver con que múltiples causas explican la contaminación, ¿no? Por lo mismo, si uno quiere intervenir, debería hacer un análisis sistémico del problema. Uno de ellos tiene que ver con las características de las casas, ¿no? Las viviendas en Chile en general, no solamente en esta región, sino en todo Chile, se caracterizan porque para funcionar demandan cantidades de energía que se entienden excesivas, mucha cantidad de energía, ¿no? Eso tiene que ver con problemas en los diseños de estas viviendas. Son concebidas de forma tal de que no consideran debidamente las singularidades, las particularidades que son propias del clima y de la ocupación de las casas, ¿no? La contaminación afecta porque hay muchas partículas en suspensión, virus, bacterias, hongos, que al respirar van a llegar obviamente al pulmón, que es el aparato más expuesto que tenemos hacia el medio ambiente, es el que nos permite hacer el intercambio gaseoso y nos mantiene vivos. Entonces lo tenemos expuesto al ambiente permanentemente y si ese ambiente no es adecuado, tenemos o aumentamos el riesgo de enfermar. ¿Quiénes son los que más se enferman o tienen más riesgo de enfermar? Son las edades extremas de la vida. Primero, los menores de 5 años y bajamos a los menores de 1 año porque su sistema inmunológico está en todo un proceso de desarrollo, maduración y conocimiento del medio ambiente y cómo tiene que defenderse. Y los mayores de 65 porque ya tienen un sistema inmunológico más deteriorado. Entonces tenemos una serie de problemas en estos extremos de la vida. No significa que los que estamos entre medio de eso no estemos expuestos a sufrir enfermedades respiratorias, pero ellos son los más expuestos y sobre todo a las enfermedades respiratorias agudas que pudieran pasar desde un simple resfrío hasta una neumonía que pudiera significar una hospitalización e inclusive la muerte de una persona. Bueno, primero el material particulado es una mezcla de sustancias que presentan diversas composición química y en tamaño, ¿ya? Y desde el punto de vista del tamaño existe una clasificación entre ultra fina, fina y gruesa, ¿ya? La más fina, ¿cierto?, bordean entre un menor de 1 micra, 0,5 micra o menor que eso, y esas las que se suspenden en el aire, ¿ya? Y que están y permanecen por horas, por semana o incluso por meses. Y el material particulado también viene de las fuentes, vienen de fuentes naturales, como por ejemplo una erupción volcánica, desgastes del suelo, ¿ya? Y hay otro material particulado que eminentemente viene de fuentes antropogénicas, que es la química de combustible principalmente y del sector industrial. Desde 80 microgramos hasta 109 comienza lo que se llama la alerta. La alerta que ya es un amarillo, digamos, un semáforo en amarillo, que estamos con problemas críticos. Y luego proviene la preemergencia, que comienza en 110 microgramos hasta los 169 microgramos por metro cúbico normal. Y desde 169 en adelante comienza la emergencia. Quiero indicar, este último episodio me quiero detener porque es aquí donde se produce, de acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud, a lo menos 2 muertes prematuras por episodio crítico de emergencia. Es a eso para lo que nosotros luchamos por evitar, porque todas las medidas tienen costo, pero el costo de una vida es irreparable.
Un ejemplo, una vivienda nuestra demanda a lo menos el doble de la cantidad de energía que debiese demandar si se considerasen estándares que ya están establecidos, que son los cuales están muy documentados en términos de estudio, pero que todavía no se asumen. Es decir, una estrategia pasa, y así de alguna forma los programas de descontaminación ambiental lo están considerando, es cómo conseguimos ahora viviendas que para funcionar demanden menos energía, a lo menos la mitad. Y ahí baja la presión. La gente efectivamente en este periodo fríos, ¿cierto? Siente la necesidad de calefacción. Recurren además a una forma de calefacción que no es la más adecuada, ¿cierto? Y ahí suman otro problema a la contaminación. Los cuidados que debemos tener son siempre importantes y están alrededor nuestro, los cuidados de parte de la familia, porque la sociedad tiene que hacer la otra parte, que es el apoyo a descontaminar el ambiente. Pero también recordar que la sociedad somos todos. Entonces, ¿cómo aportamos desde el punto de vista social a disminuir la contaminación? Los que tienen recursos, cambiar los sistemas de calefacción por sistemas más eficientes. Hay mucha gente que tiene recursos y tiene 2, 3, hasta 4 calefactores en su casa e independiente de las condiciones de emergencia o preemergencia, los mantienen encendidos. Los que no tienen condiciones de cambiar su sistema de calefacción, los prenden igual. Y aquellos que sí tienen conciencia, no prenden en los periodos de preemergencia o emergencia, son los que pasan frío. Nunca habrá suficiente fiscalización o fiscalizadores si la comunidad no coopera. En Chile tenemos una ley contra el delito, ¿cierto? Y sin embargo, el primer problema que tenemos acentuado es la delincuencia. Y sin embargo tenemos más de 100.000 policías distribuidos a lo largo de todo el país fiscalizando que no ocurran los delitos. Yo quiero indicar entonces que cuando tenemos una comunidad responsable, que ellos mismos se empoderan y ellos supervisan y cooperan, entonces digamos el número de fiscalizadores no es relevante. Y también las condiciones geográficas son propicias para la acumulación de la concentración de este material, porque en los valles, ¿cierto?, se concentra el material, no hay ventilación adecuada y por lo tanto permanecen allí suspendidas en el aire, ¿ya? En Santiago ocurre un fenómeno similar. Ellos tienen la cordillera de la costa, la cordillera de los Andes, es un valle, por lo tanto toda la concentración se concentra en este valle, ¿cierto? Es difícil que, en cambio, una ciudad que está costera tiene el mar, ¿cierto? Y eso ayuda a diluir un poquito, a dispersar. Todo este material no está concentrado en esta zona, principalmente en las zonas de interior donde están los valles, donde se concentra todo y donde se emite también la fuente. Las viviendas se construyen para resolver las necesidades del habitar fundamentalmente, y la verdad es que no se piensa mucho en el sistema de calefacción que se va a utilizar. Se da la circunstancia de que precisamente la leña es el energético más económico, ¿cierto? La gente por razón económica recurre a la leña, ¿no? Ese es otro problema, ¿no?, de cómo mejoramos las características de esa leña y de los equipos, ¿cierto?, que consumen esta leña. Ese es otro enfoque que yo diría en donde se ha avanzado más incluso, ¿no?, donde se ha avanzado más. Pero la vivienda en el fondo se construye siguiendo estándares que dictan nuestro ordenamiento, la ordenanza general de urbanismo y construcciones, y la vivienda que uno observa acá cumple esos estándares. El tema es que los estándares que se fijan en Chile todavía son insuficientes. Todas las consecuencias son, a corto plazo, una enfermedad respiratoria aguda, y a largo plazo el pulmón va deteriorando su capacidad y podemos tener niños que asocian respuestas a alergenos, a tener alergias más frecuentemente, desarrollar problemas asmáticos y en el futuro tener una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y eso asociado solo al ambiente, a estar expuesto al humo en forma permanente, por ejemplo, que eso es una enfermedad asociada a los fumadores de muchos años. Entonces, sí, la contaminación permanente va a hacer que las personas desarrollen patologías o enfermedades crónicas a largo plazo.
Esto es absolutamente relevante cuando observamos el tamaño de las partículas que están ingresando, material particulado 2,5 ingresan directamente hasta los pulmones. Entonces allí hay un daño que es crónico y aquí hay que pensar en nuestros adultos mayores, en los niños hasta 1 año o 2 años y hay que pensar en todas las personas con asma o con limitaciones de flujo aéreo, que son las personas más afectadas. En ello estamos pensando cuando hablamos de la vulnerabilidad frente al material particulado. Y eso son muchas personas que agradecen cada uno de los esfuerzos que como comunidad realizamos para tener un aire más limpio. Bueno, las condiciones climáticas también favorecen o no, dependiendo la presencia, la concentración de material particulado. Principalmente, por ejemplo, cuando hay lluvia, el agua, ¿cierto? Las gotitas de agua interaccionan con estas partículas y la ayudan a precipitar. Por eso después de la lluvia nosotros tenemos un aire limpio, sale el sol, ¿ya? La visibilidad aumenta. En cambio, cuando hay mucha humedad, ¿cierto? Sobre todo en la noche, esta humedad permanece estancada en la zona y el material particulado junto con ella impide la visibilidad, ¿cierto? Y ahí uno discrepa si es neblina o material particulado. Es una mezcla de ambas cosas. Se ha tenido que declarar zonas de emergencia, ¿cierto? Zonas saturadas de emergencia, como en Coyhaique, ¿cierto? Todas estas comunidades, todos estos pueblos que lo vemos frecuentemente en la prensa, donde han establecido leyes que rigen particularmente para ellos. O sea, no se puede construir si no se respetan esos estándares de construcción, estándares de aislación térmica, ¿cierto? Estándares de protección térmica. Necesitamos hacer las viviendas más abrigadas, ¿cierto? Para mejorar su calidad energética y para que demanden menos energía para funcionar. Eso se está consiguiendo ahí. Lo mismo respecto del tipo de aparato de calefacción a utilizar. No se puede utilizar ya, los mismos aparatos que están utilizando, ¿cierto? Este tipo de calefacción de llama abierta, ¿cierto? Y la leña en estas estufas artesanales que pueden ser muy simpáticas y todo lo demás, pero generan una contaminación importante. También se evita eso, se está evitando. Evitar la contaminación intradomiciliaria, no fumar dentro de la casa, aunque sea en otro espacio lejano, decir no, yo fumo en la pieza de atrás, igual estoy contaminando los espacios de la casa. No usar carbón o estufas a parafina si no se han hecho las limpiezas adecuadas dentro del hogar. Ventilar la casa una vez al día, abriendo ventanas, puertas para que haya un intercambio del aire y puedan eliminarse algunas bacterias o virus que puedan estar quedando suspendidos en él. La leña húmeda como la leña seca generan partículas, pero principalmente la leña húmeda es la que genera mayor porque se produce un fenómeno de combustión incompleta. Por eso no es recomendable usar leña porque contribuye más a la contaminación. En cambio, la leña seca contribuye pero en menor grado. Ahora hay otra alternativa que es la calefacción en base a un pellet, pero eso es bastante caro, es poco accesible y todavía no ha sido masivo, que contamina menos. El pellet es un combustible dendroenergético, o sea, que proviene de la leña, pero tiene niveles de humedad muy bajos. Cuando nosotros hablamos de la leña que normalmente se combustionaba, la leña verde o húmeda tiene un 70% de humedad. La leña huelán, que le llaman aquí, digamos que es una leña semiseca, tiene un 40% de humedad. La leña seca que nosotros estamos exigiendo tiene niveles inferiores al 25% y llegan hasta el 18-16% de humedad. El pellet está entre un 4 y un 6% de humedad. Esa es la diferencia sustantiva. Entonces, aquí tenemos un combustible que proviene de la biomasa que tenemos en la región en abundancia y que efectivamente es capaz de entregarnos una calefacción sustentable, digamos, para nuestras familias. El Estado está jugando ahí un rol importante en términos de que está haciendo una inversión previa, inicial, para que se aplique esto y finalmente en situación de régimen esto opere y el mercado finalmente obliga a hacer este tipo de cosas y las decisiones que tomen libremente las personas obliguen finalmente a adquirir calefactores que tengan ciertas características que ya han identificado las autoridades, las normas y todo lo demás que deben tener, ¿no? Ahí hay un paso adelante que se tiene que dar y que apunta precisamente a eso. En este sentido, nosotros como Estado estamos haciendo la inversión inicial que es muy fuerte y el precio del pellet ha ido bajando sustantivamente. O sea, estamos hoy día
con niveles de precio del orden de 180 pesos por kilo, y eso ya es muy cercano a los 160 pesos, 140 pesos que venden la astilla, haciendo la equivalencia de una astilla de 1 kilo a 1 kilo de pellet. Pero sí, el pellet es mucho más eficiente en la entrega de calor. Una vivienda que tiene una estufa de pellet es mucho más confortable que una vivienda, y además el gasto en la bodega, o sea, tenemos una bodega mucho más limpia, un confort, es un combustible envasado que se puede comprar en el supermercado, en las distintas tiendas, o sea, estamos hablando de un combustible limpio. Y ese precio va bajando, incluso en Chillán ya tenemos algunas plantas que están entregando el pellet a 140 pesos, entonces ya estamos hablando del mismo nivel de precios que una astilla. Chile se ha propuesto mejorar la eficiencia y sustentabilidad de su parque de edificios. Y ese es un desafío de todos, de gente que está en el ámbito donde estamos nosotros, ¿cierto? Dedicado a temas de investigación, desarrollo y transferencia. Responsabilidad de las autoridades, ¿cierto? Que tienen que ser estrictos en la fijación de normas, reglamentos y el establecimiento de estándares. Ahí está la base, para que esto entre finalmente se rastrea y empiece a funcionar. En una primera etapa generando subsidios, ¿cierto? Y educando a la población. Y de la industria, que hay que comprometerse también con los temas de innovación y desarrollo, aportar recursos a ellos, ¿cierto? Para que finalmente se cumpla ese objetivo final o meta país que, como digo, ¿cómo conseguimos edificios que manden menos energía, más eficiente, más sustentable? Un desafío a todos.